La animación es un carisma, porque miren qué animación tan bella, con una canción tan sencilla. Y todos aquí estamos llenos de gozo. ¿Y de qué? Y de felicidad. Se la aprendieron. Sean bienvenidos a esta tercera jornada de nuestro retiro de Adviento. El ángel del Señor anunció a María. Mi nombre es Carlos Torres y estaré con ustedes conduciendo esta hermosa experiencia del día de hoy. Le damos las gracias a todos los que nos acompañan aquí en el templo de la parroquia San José de Calasanz y de manera especial también a los hermanos que se unen a través de nosotros por Televida, el canal católico de la familia. En la primera jornada de nuestro retiro, nuestro hermano José Ramón de la Rosa nos hablaba de la gracia en nuestras vidas y cómo la gracia para la lógica humana es muy difícil de entender, porque la gracia está atada a la voluntad de Dios. Y José Ramón nos explicaba de una manera muy hermosa sobre todo este tema de la gracia y cómo la gracia también es un regalo personal para cada uno de nosotros. Y que la gracia está llamada a vivirse en comunidad. Cuando vivimos la gracia en comunidad, entonces mi gracia con tu gracia, al combinarse, producen el milagro, pueden producir el milagro con la ayuda de Dios. Cuando nosotros confiamos de que la gracia de Dios se va a manifestar en nuestra vida, podemos sentir paz. Ese es un gran don de la gracia. Porque la gracia nos hace creer y nos hace tener fe en los momentos duros, en los momentos de prueba. La gracia es lo que nos dice cuando las cosas se ponen un poquito complicadas. La gracia es lo que nos dice, ay, Dios mío, vamos a orar. La gracia es lo que nos dice, tenemos que orar. No sabemos qué hacer, tenemos que orar. Eso es la gracia. La gracia es lo que viene y nos yompea, nos capacita en los momentos de dificultad. Pero sobre todo, nos decía José Ramón que la gracia es lo que nos capacita para la santidad. Y qué gran regalo es ese de la gracia, que nos capacite para la santidad. Para eso hemos sido nosotros creados, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, decía el apóstol San Pablo. En la segunda jornada ayer, conducida por nuestro párroco, Monseñor Masalles, el tema era el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y Monseñor nos hablaba de cómo la acción del Espíritu Santo actuaba en nuestra vida y utilizaba como referencia una porción de la Anunciación, pasaje de la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Monseñor nos invitaba de manera muy reflexiva a que nosotros en estos tiempos de festividades, en estos tiempos y de manera especial cuando fuéramos a celebrar el día de la Navidad, la cena de Nochebuena y al día siguiente la Navidad, que formáramos, que hiciéramos parte al Espíritu Santo de nuestra celebración, porque el Espíritu Santo es el principal agente de la fiesta de Navidad. Y así como en la Natividad el Espíritu Santo se ocupó de todo, porque María le preguntó, ¿y cómo será esto? Y entonces el ángel del Señor le decía, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. O sea, él le dijo, tranquila, el Espíritu Santo tiene el plan hecho, no te preocupes. Y así como en la Natividad el Espíritu Santo se ocupaba de todo, pues si nosotros lo hacemos parte de nuestras festividades, el Espíritu Santo se ocupará de todo también. También nos explicaba, Monseñor, que el Espíritu Santo estuvo presente en todos los acontecimientos de la vida de Jesús, desde la encarnación. Fíjense qué belleza, porque Jesús se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, desde la encarnación ya estaba el Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús. Y todavía estando en el vientre de María, cuando estuvo a punto de quedarse huérfano de padre terreno, que José iba a repudiar a María, se le aparece el ángel del Señor y le dice, José, no temas, porque el Espíritu Santo, la criatura que está en el vientre de María, fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, otra vez. Y en el ministerio público de Jesús, en su vida de servicio, ni hablar. Constantemente el Espíritu Santo obraba a través de Jesús, obraba en su vida. Y desde luego, el Espíritu Santo también estuvo presente en su muerte y en su resurrección. O sea, desde el principio hasta el otro principio, en la vida eterna, el Espíritu Santo actuando sobre la vida de Jesús. Y así como en la vida de Jesús, nos decíamos, Señor, que nosotros debemos estar atentos de cómo el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida y lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros, en nosotros y junto a nosotros. Y con esa reflexión, Monseñor nos invitaba a que tengamos conciencia y apertura a los dones, a los carismas y a los frutos
del Espíritu Santo. Si nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, vamos a poder ser testigos en este Adviento de la más grande manifestación del Espíritu Santo, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, nuestra hermana Leslie Torres, mi hermana también de sangre, de crianza y biológica, nos traerá un tema que es un tanto provocador, porque nos invita a creer en las maravillas de Dios. ¡Wow! ¡Qué belleza! Nos invita a creer en la maravilla que Dios hace ante nuestros ojos, por encima de nuestros ojos. Y nos invita a creer en un Dios, a que somos hijos de un Dios todopoderoso, que actúa mucho más allá de nosotros, que tiene planes insuperablemente mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Con el tema, nada es imposible para Dios. ¡Qué belleza! Nada es imposible para Dios. ¿Ustedes creen que nada es imposible para Dios? Yo lo creo. Y a los que no lo creen o tienen un poquito de duda, hablamos ahorita, después del tema y el momento de oración. Y ustedes verán que la cosa va a cambiar un poquito. Pero antes, vamos a iniciar este momento con un pequeño momento de oración. Vamos a entrar en oración. Nuestra hermana Esther nos acompaña en la guitarra, ministrando junto al Espíritu Santo. E invocamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese mismo del que nos hablaba Monseñor Masayas ayer. El Espíritu Santo, el mismo que obraba en Jesús. El mismo que obró en los apóstoles. El mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y apodérate de nosotros, Espíritu. Toma el control de toda la noche. Ven sobre cada uno de mis hermanos. Toca de manera especial a aquellos que nos siguen a través de la televisión. Y derrama tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser hoy testigos y a partir de hoy, para siempre, de que nada es imposible para ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Lléname. Decimos juntos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Lléname. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Lléname. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Derrama tu gracia, Espíritu Santo. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Necesitamos tu Espíritu Santo. Ven, Señor, derrama tu gracia. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Derrama tu gracia en nosotros, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de tu gracia y que no nos haga falta nada más. Ven, Espíritu Santo. Que no nos haga falta ningún amor que no sea el que viene de ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Ningún consuelo que no sea el que viene de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Ninguna ayuda que no sea la que venga de ti, Espíritu Santo. Ningún propósito de santidad que no venga de ti, Espíritu Santo. Que cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pasos, solamente anhelen tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénalo todo. Aquí estamos. Inúndanos, Señor, con tu espíritu. Un espíritu de fe, un espíritu de vida, un espíritu de alegría. El Espíritu Santo que llenó a María, que llenó a José. El Espíritu Santo que acompañaba a Jesús. Derrámalo esta noche en nosotros. Abrázanos, inúndanos, sánanos, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inúndanos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, abrázanos. Llena nuestras tinajas, Espíritu Santo. Llénala de tus dones. Llénala de tus carismas. Para ponerlos al servicio de la iglesia. En la construcción del reino. Y que en nosotros y en todos nuestros hermanos puedan ser palpables los frutos tuyos, Espíritu Santo. Para que el mundo crea. Que todo lo que tú nos regales, Espíritu Santo, sea para gloria de nuestro Señor, para el servicio de la iglesia y gloria de nuestro Señor. Regálanos esa capacidad que nos mencionaba Monseñor en la jornada de ayer, de ser testigos de la mayor manifestación tuya, Espíritu Santo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, por tu gracia, a estar atentos de lo que tú quieres hacer a través de nosotros, en nosotros y junto a nosotros, para que así podamos decir con toda firmeza: nada es imposible para ti, Señor. Bendito eres tú, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti por siempre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Loado seas, Señor. Alabado seas, Señor, en tu santo trono. Qué bueno eres, Señor. Qué dulce eres, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Santo, 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 Señor. Santo, 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 Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo eres, Señor. Toda nuestra vida, nuestra confianza está puesta en Toda ti. majestad, Señor. Toda sea nuestra dada tu nombre, confianza Señor. está puesta en ti, Señor. Gloria a ti por siempre. Gloria y alabanzas a ti, Jesús. Santo eres, Señor. Mantengámonos en esta nueva actitud. Y ahora vamos a empezar a interceder por Leslie, por este momento que el Espíritu Santo ha declarado para cada uno de nosotros, que venga ella con paz, con gozo y alegría, que este mensaje que el Espíritu Santo nos va a transmitir a través de ella en esta noche, Señor, despierte nuestros corazones, Señor, a la gracia de todo lo imposible y cómo somos colaboradores, Señor, de esa gracia, Señor. Te presento en esta noche a Leslie, esa hija amada tuya, Señor, esa discípula tuya que te quiere, que te ama, que te adora, que con fervor y con disponibilidad siempre está presta en ti, Señor, a
ir a donde tú la llames, Señor. Te pido, Señor, que siga manifestándote con frutos a través de su vida, Señor. Pero sobre todo que le dé la docilidad para dejarse usar por ti, Señor, como siempre. Que tú seas, Señor, el que pongas palabra en su boca, Señor. Que tú seas quien guíe esta noche, Señor. Que la gracia que tú has derramado en ella, Señor, sea palpable para todos nosotros a través del testimonio y lo que nos va a compartir, Señor, que solamente es acerca de ti que viene a hablar en esta noche, Señor. Te damos gracias y te bendimos y te alabamos, Espíritu Santo, por siempre, porque tu obra es grande, Señor, y está aquí para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea, mi Señor. Gloria y alabanza a ti. Bendito seas, Señor. Privilegio tener los dos hombres más importantes de mi vida, uno a la izquierda y uno a la derecha, franqueándome en este momento. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Leslie Torres, soy esposa de ese hombre maravilloso que oró por mí, hermana de este otro hombre maravilloso, madre de 3 niñas, y como cantábamos en el momento de animación, una mujer dichosa, porque Dios me ha llenado de gozo y felicidad. Y doy gracias al Señor, porque por su misericordia puedo estar aquí en esta noche. Y el texto que vamos a seguir de base, vamos a seguir meditando el pasaje de la Anunciación, y vamos a tomar los últimos versículos del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 36 al 38. El ángel, después de haber hablado con la Virgen y haberle explicado cómo iba a ser aquello, que nos explicó Monseñor anoche, que la sombra del Espíritu Santo iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir, el ángel le dice lo siguiente: también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel ya le había explicado a la madre, ya le había dicho cómo era, pero hace una puntualización adicional y no es casual. Dice: mira, también aquella, la que tú conoces, la que era estéril, la que está mayor, como decimos en dominicano, la que está viejita, en ella también Dios ha hecho la obra, y ahora ya está de 6 meses aquella que todo el mundo daba por perdido. Aquello que era un imposible se hizo posible, porque no hay nada imposible para Dios, y le arranca con ese anuncio, con ese segundo anuncio, le arranca a la madre de las más bellas palabras que hay en todo el Evangelio. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Papa Benedicto XVI, el Papa de la Fe, dice sobre esto lo siguiente: este es un anuncio que resuena siempre, nuevamente, y que lleva consigo esperanza y alegría a nuestros corazones, porque cada vez nos da la certeza, aunque a menudo nos sintamos débiles, pobres e incapaces ante las dificultades y mal del mundo, de que el poder de Dios actúa siempre y obra maravillas, precisamente en la debilidad. Su gracia es nuestra fuerza. ¿Quién de los que estamos aquí no nos hemos sentido a menudo débiles, pobres e incapaces ante las dificultades? Yo no sé ustedes, pero yo levanto la mano de una vez. De una vez. Y para nosotros, los que nos hemos sentido débiles, pobres e incapaces, el Papa nos dice: el poder de Dios actúa siempre y obra maravillas precisamente en la debilidad. Su gracia, esa que nos anunciaron la primera noche, es nuestra fuerza. Mis hermanos, esta noche el Señor quiere que nos demos cuenta de que Él está vivo y actuante. El mismo Dios que actuó en Isabel, actúa en ti, actúa en mí, actúa en nosotros. Dios está vivo
y vamos antes de iniciar a pedirle al Señor que nos dé a cada uno de nosotros la gracia de la fe. Pídesela. Esa fe que no teme, esa fe que espera, esa fe que se abandona en Dios, esa fe que le hizo a la madre decir, hágase en mí según tu palabra, pídela para ti en esta noche. Esa fe que después hizo a María poder proclamar, el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Vamos a pedirla, pídela en tu corazón. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Pídeselo, no importa cuáles sean las circunstancias que te hayan traído aquí. No importa cuáles sean las circunstancias que tú tienes que nos estás viendo a través de Televida. No importa las circunstancias de tu vida, dile, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo estoy aquí en esta noche por misericordia, porque solo por misericordia de Dios podemos nosotros proclamar su palabra. Que nuestra miseria pueda proclamarse su palabra, pero sobre todo yo estoy aquí porque a pesar de mi fe, que es muy pequeñita, ya les contaré unos cuantos cuentos de esas metidas de pata fabulosas que yo doy en el camino de la fe, a pesar de esas miserias, yo he visto a Dios mover montañas en mi vida y en la vida de mucha gente que yo amo. Y me ha hecho eso testigo de su amor. Una montaña que recuerdo fue en septiembre del año 2004. Enoch y yo teníamos 2 años de casados y Camila, nuestra hija mayor, tenía apenas unos meses. Yo fui al hospital ese día a visitar a una primita muy querida que tenía leucemia. Y empecé a hablar, con aquello de sentirme testigo del amor de Dios, empecé a predicar de alguna manera. No predicaba con micrófono todavía en ese momento, me senté aquí en aquella sala de espera y empecé a hablarle a la familia de tener fe, de confiar, de que la fe mueve montañas, de que para Dios no hay nada imposible, pero sobre todo le pedía al Señor para esta familia, con esta niña de 15 años, con una leucemia que estaba terminando con su vida, que les diera la paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese momento llegan, piden unas plaquetas urgentes, llamo a Enoch y Enoch va al hospital a donar plaquetas. Una donación normal, nos despedimos de la familia, ya terminaba la tarde, y caminando con ellos, acompañándonos al ascensor, Enoch, su organismo entró en shock. Como dicen en buen dominicano, viró los ojos, se puso blanco, perdió el pulso, no tenía color, no tenía temperatura, no tenía nada. Gracias a Dios estábamos todavía en el hospital. Yo empiezo a gritar llamando a un médico y empieza la primera montaña que el Señor movió. Viene bajando un cardiólogo a la escalera. Díganme si no es obra de la providencia de Dios. Y coge a Enoch, se tira con él arriba y yo empiezo a ver esa escena como si estuviera viendo una película. Y el cardiólogo empieza a decir, lo perdí, se fue, no tiene pulso, no tiene color, se fue. Y yo mirando aquello, inmediatamente pensé en mi bebé. Siempre había tenido el miedo de enviudar muy joven, ha sido como un miedo que me ha acompañado siempre. Y yo empiezo a ver esa escena y lo que hice fue caer de rodillas y empezar a decir de manera inconsciente, no fue, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Una y otra vez, yo no sé qué tiempo pasó. Poco más de 1 hora después lograron estabilizarlo y llevarlo a cuidados intensivos. Fue la noche más larga de mi vida. Yo no sé cuántos rosarios yo recé allí esa noche, ahí afuera, hasta que vino el día siguiente. El día siguiente era el Día de la Virgen de las Mercedes. Era un día muy especial, fue una noche acompañada de la madre y llega el médico al día siguiente, ya tenía más de 24 horas y me dice, den gracias, no hay explicación, este muchacho no tiene ni siquiera una lesión, estuvo casi 1 hora, señores, sin pulso, sin temperatura, no tiene ninguna lesión, está bien, den gracias porque esto es obra de Dios, dijo ese cardiólogo. Y salgo corriendo a donde la familia,
a la que habíamos estado acompañando, que naturalmente estaba muy preocupada, le cuento que gracias a Dios en lo que está bien, le darán de alta pronto. Y esta mujer me dijo: estuviste toda la tarde hablándome de Dios. Estuviste toda la tarde diciéndome que tuviera fe. Pero en el momento que te vi de rodillas, rogando al Señor que tuviera misericordia de ustedes, en ese momento yo pude creer que no hay nada imposible para Dios. Que tú crees que no hay nada imposible para Dios. He visto a Dios mover montañas y yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces Dios ha obrado en tu vida? ¿Cuántas montañas Dios ha movido en tu vida? Montañas muy grandes, montañas pequeñas. Dios obra en lo discreto y obra en lo extraordinario. Y nosotros seguimos como si no pasara nada. Pídele al Señor que ilumine tu memoria en esta noche y te muestre. Porque cuando el Señor ilumina nuestra memoria y nos trae todo lo que ha hecho por nosotros, eso fortalece nuestra fe. No hay nada imposible para Dios. Nosotros creemos esto. Nosotros lo confesamos todos los domingos. Monseñor nos decía ayer que es muy posible que uno esté recitando el credo y aquello que decíamos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿se acuerdan? Y que lo pasemos de largo. Pero el credo también empieza con algo que podemos pasar de largo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Padre Todopoderoso. Y el catecismo nos enseña a nosotros que confesar la omnipotencia de Dios tiene un gran alcance para nuestra vida. Nosotros creemos que la omnipotencia de Dios, ante todo, es universal. Alcanza todo. Dios ha creado todo y lo puede todo. Segundo, la omnipotencia de Dios es amorosa porque es nuestro Padre, y es misteriosa porque solamente la fe puede descubrir la omnipotencia de Dios. Cuando nosotros decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, estamos hablando de dos atributos importantes de Dios que van íntimamente ligados y que uno se confirma en el otro. Es Padre y todo lo puede. Y estos dos atributos se ayudan entre sí, nos ayudan a comprenderlo mutuamente. Primero, es un Padre que cuida de nosotros. Dice el mismo Jesús, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo: no anden preocupados diciendo ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan de estas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe ya muy bien de qué tienen necesidad de todo eso. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos afanamos si tenemos un Padre que ya conoce todas nuestras necesidades? Todas. Otro atributo de Dios es que nos perdona libremente los pecados y nos restablece en la gracia. Dice Sabiduría, te compadeces de todos porque lo puedes todo. Nadie más puede perdonarnos todo. Solo Dios nos perdona todo. Y nos muestra su poder con signos y con prodigios ordinarios y extraordinarios. Muestra su poder. Lo ha mostrado en mi vida. Y yo estoy segura que lo ha mostrado en la tuya. Yo estoy segura que lo ha mostrado en la de la gente que tú amas. Porque Dios se pasa el día entero haciendo obras de amor para nosotros. Sin embargo, cada día es más frecuente que esta mentalidad secularista, esta mentalidad de este mundo que quiere sacar a Dios, quiera pues rechazar o ignorar o negar el poder de Dios. Una forma de sacar a Dios de la escena es negar su poder. Y empezamos a vivir en un mundo donde no se puede orar, donde no se puede alabar, donde no se puede reconocer el poder de Dios, donde no es políticamente correcto. Y Dios está constantemente, a pesar de que el mundo quiera acallarlo, manifestando la voluntad de compartir con nosotros su ser, su vida, su sabiduría y su amor. Dios quiere compartirse
completamente con nosotros. Y el primer milagro con el que Dios nos entrega todo sucede todos los días encima de ese altar, encima de todos los altares del mundo, en cada parroquia, en cada lugar donde se celebra la Eucaristía. Pan y vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Díganme si esto no es un milagro de amor. Que nosotros podamos tener acceso a acercarnos tanto a Él, a adorarle tanto a Él, a amarle tanto a Él, porque en un pedazo de pan y un poco de vino, Dios nos ofrece su ser, su vida, su sabiduría y su amor. Las obras de Dios escapan a nuestra mirada, esta es la verdad, pero Dios es poderoso. Y el ministerio de Jesús nos muestra a un Dios poderoso, lleno de portentos. Jesús muestra su poder sobre todas las cosas con signos. Miren, muestra su poder sobre la naturaleza. Aquello de la tempestad calmada, cuando camina sobre las aguas, cuando convierte el agua en vino, Dios demuestra que Él es el Dios todopoderoso, que Él es dueño de la creación porque Él la hizo. Dios demuestra su poder sobre los problemas materiales. Si tú estás aquí escuchando y tú no sabes cómo vas a llegar a fin de mes, y tú no sabes cómo vas a cerrar el año, y tú no sabes cómo vas a resolver los problemas económicos que tienes, tienes a un Dios que tiene poder sobre todo lo material. Un Dios que alimentó a multitudes con 2 peces y 5 panes. Un Dios que mandó a pescar una moneda y salió de un pez. Jesús mostró el poder sobre el mal del mundo cuando hacía los exorcismos, cuando sanaba a los endemoniados, sobre la muerte, a los que tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a la muerte y seguimos a un Dios que tiene poder sobre la muerte, que resucitó a Lázaro, que resucitó a al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Un Dios que tiene poder sobre la salud y sobre el cuerpo. Curaciones, la hemorroísa, el ciego de nacimiento, los leprosos, el criado del centurión, el paralítico que fue llevado por los camilleros. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Recuerdo cuando estaba en el grupo de oración de joven, ya hace un par de años, 20 años, uno de nuestros hermanos del grupo de oración fue diagnosticado con un cáncer linfático. Andábamos en un paseo precisamente familiar, estaba toda mi familia ahí, cuando empezaron los síntomas, estaba lleno y empezamos a ir a médicos, a buscar opiniones y fue sencillo. El oncólogo dijo: señores, háganlo feliz. No sometan a este muchacho. Saben que el cáncer en gente muy joven es muy agresivo, ya estaba muy avanzado. No sometan a este muchacho a una serie de tratamientos, háganlo feliz, esto es cuestión de semanas, nos dijeron. Y arrancamos nosotros como camilleros, donde quiera que se estaba orando por los enfermos, y arrancábamos con el muchacho. Donde quiera. Si era en Najayo, en Najayo. En La Romana. En Santo Domingo. Camilleros, para arriba y para abajo. Recuerdo que teníamos mucha fe cuando fuimos a una misa del Padre Emiliano en La Romana. Y teníamos mucha expectativa por lo que el Señor iba a hacer. Y llegamos a la misa y arranca el Padre Emiliano. 1, 2, 3, 4, 5, incontables curaciones. Y no anuncia ninguna para este hermano. Señor, pero, o sea, toda esa gente, imagínate que tú tengas una misa llena de enfermos y tú ves los enfermos pararse de este lado y se paran de este lado y se para uno atrás de ti, se para uno delante de ti, no se para el que tú estás esperando que Dios anuncie. No pasa nada. Bueno, seguimos rodando, nos dicen que seguimos rodando, donde quiera que estaban orando por enfermos, seguimos rodando. El fin de semana siguiente vivíamos en San Pedro, vinimos a Santo Domingo, a donde una señora que oraba por los enfermos. Estamos esperando en la sala cuando entra la hija de esta señora y le dice: tú tienes un problema en el cuello. Y él le dice: sí, ahí había empezado la manifestación del cáncer.
Dice, sí, tengo un problema en el cuello. Y le dice, el Señor te ha sanado. Anoche, él estaba llorando y el Señor me mostraba una visión donde tú estabas en Altos de Chabón, en la misa del Padre Emiliano, donde nosotros salimos frustrados, ¿se acuerdan? Porque no anunció nada. Y tú estabas en Altos de Chabón y el Señor te había sanado. Y empezamos nosotros, bueno, pues vamos a orar. No hay que orar, dice la joven. Solamente hay que dar gracias. El Señor le ha sanado. Por más que le pedimos a la bendita mujer que orara por él, ella insistía, no hay que orar más. El Señor ha hecho su obra. Han pasado 20 años y aquí está este muchacho cumpliendo 40 años con 3 hijos, caminando y dándole gloria al Señor. Al día siguiente lo llevaron a hacer biopsia de nuevo, 5 cortes, 15 pruebas, todas negativas. Volvieron a repetir todos los estudios, no quedaba nada. Y yo te digo a ti, si tú estás enfermo, si tú tienes a alguien enfermo, Dios tiene el poder sobre la enfermedad. Dios tiene el poder sobre tu vida. Dios tiene poder sobre tu historia. Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre lo material, sobre la salud, sobre el mal, sobre la muerte. Dios tiene el poder sobre todo porque para Él nada es imposible. Dios nos muestra su amor omnipotente de la manera más hermosa, entregándonos a su Hijo. Estamos en un retiro de Adviento. Estamos celebrando que Dios se ha encarnado de una manera, se ha acercado definitivamente a nosotros, se ha hecho nada, se ha hecho igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y nos ha amado tanto hasta llegar a la cruz. Y ahí en la cruz es donde se refleja la mayor omnipotencia de Dios, el mayor amor de Dios. El Papa Francisco le llama a esto la debilidad omnipotente. Oigan eso, omnipotente, debilidad, como que parece la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. La promesa irreversible de su misericordia para ti, para mí, para todos los que nosotros amamos. Dios muestra su poder sobre el pecado. A veces andamos buscando signos grandes, portentos, señales del amor de Dios. Díganme ustedes qué signo del amor de Dios puede ser, del poder de Dios puede ser más bello que la conversión de un pecador. ¿Quién ha visto la vida de un hombre o de una mujer voltearse como una media? Yo lo he visto. ¿Quién ha visto aquí a Dios cambiar radicalmente la vida de un hombre, el corazón de un hombre y convertirlo al evangelio? Nadie lo ha visto. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué mano humana puede hacer eso? ¿Qué hombre puede lograr eso? Solo la gracia de Dios que nos fue anunciada el primer día, por la acción de un instrumento de Dios cualquiera que Dios haya usado para predicar su palabra, puede por la acción del Espíritu Santo convertir el corazón de un hombre. Y eso, mis hermanos, son signos cotidianos que nosotros tenemos. Solo Dios puede hacer que alguien cambie su vida para siempre. Cuando la persona lleva una vida para acá y el Señor se la voltea radicalmente y lo sigue haciendo. El Señor nos regala conversión en un momento y cada día es un proceso continuo. Anoche, cuando Monseñor Masalles predicaba, en el momento en que hablaba de los frutos del Espíritu, la gracia de Dios me visitó a mí. Me visitó el Señor y me mostró un área donde Dios quiere que yo ponga orden en mi vida. Pero no solamente eso, no solo era algo que yo no había caído en cuenta, era algo que cuando yo empecé a hacer análisis esta mañana, años, o sea, yo tengo años viviendo con ese vicio en mi vida. Nunca lo he ni siquiera confesado, porque no me había dado cuenta. La gracia de Dios me alcanzó ahí sentada cuando se hablaban de los frutos del Espíritu Santo y me iluminó la conciencia. Porque Dios no termina con nosotros. ¿Qué pude hacer yo esta mañana? Llamar a mi padre espiritual, llamar a mi esposo y poner esto a la luz. Poner a la luz esto.
Porque cuando lo ponemos a la luz y cuando pedimos ayuda, ya el Espíritu Santo puede empezar a trabajar en nosotros. En lo oculto no. Cuando lo mantenemos en silencio, cuando lo mantenemos escondido no, pero cuando lo ponemos a la luz, sí. Dios muestra su poder de muchas maneras. Y nosotros podemos distinguir el poder de Dios por tres cosas. Primero, porque es una obra imposible a las criaturas. Cuando tú ves la obra de Dios, tú dices, mano humana no pudo haber hecho eso. Mano humana no puede generar conversión. Mano humana no pudo haber hecho esa curación. Mano humana no puede haber. Segundo, es insólito, nos provoca el asombro. En las conversiones eso pasa mucho, especialmente en las familias. ¿Qué le dio? ¿Qué pasó aquí? Y tercero, es intencional. Dios hace un signo porque quiere comunicarnos algo. Dios hace un signo porque quiere demostrarnos algo. Por lo tanto, la acción de Dios tiene como fin dar testimonio de la verdad. Y la acción de Dios está íntimamente ligada con la fe. En un caso, en una vía, pues la fe va antes que el milagro. La fe es condición para que el milagro se realice. Cuando Jesús le dice a las hermanas de Lázaro, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees primero, verás la gloria de Dios. Pero hay otra forma. Es cuando el signo de Dios viene para que se suscite la fe o para que la fe crezca. Las bodas de Caná, cuando viene Jesús, hace este milagro y dice la palabra de Dios que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. O si crees verás, o al ver crees. Realmente, hermanos, Dios pone a nuestro alcance todas las gracias que nosotros necesitamos para salvarnos. Él no necesita hacer acciones extraordinarias para cada uno de nosotros. Su misericordia nos permite ser testigos de alguna, y nosotros somos los que tenemos que abrirnos y dejar colaborar esa gracia. Estamos hablando de tres tipos de fe. Hay una fe que es la fe de adhesión, la fe que nos hace decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Yo creo. Cuando yo me adhiero a las verdades de la fe, soy un creyente. Gente, un creyente. Segundo, la fe de fidelidad, la que nos hace creerle y permanecer en obediencia a su palabra. La fe de los fieles. Y tercero, la fe carismática, que es la fe que obra milagros. Cuando Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esa montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se movería y nada le sería imposible. Jesús se está refiriendo a la fe carismática, a la fe que mueve montañas, a la fe que se ejercita, porque esta fe va madurando con el tiempo. Por ejemplo, el apóstol San Pedro, gigante, primera roca, primer papa. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro trató de caminar sobre las aguas y se hundió? ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Tenía poca fe para lo que Jesús esperaba de él. Ese mismo Pedro, después de Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo que Monseñor nos anunció ayer, vio a un paralítico, ese mismo Pedro, y se atreve a decirle, en el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Es el mismo? No es el mismo. Es el mismo, pero está transformado por una fe madura, carismática, por una fe que mueve montañas. Y Jesús a Pedro le fue dando coaching, como decía Monseñor anoche, poco a poco. Le fue poniendo retos. El tema de la moneda y el pescado, la verdad que, y el pez, la verdad que el Señor se la puso difícil a él, se la ponía en todo. Le anunció la traición. Pedro experimentó la debilidad, se cayó, se levantó, experimentó la misericordia de Dios. Y este hombre que un día se hundió por falta de fe, termina no solamente siendo un gigante, siendo la roca, termina enseñando esto. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, sean palabras de Dios.
Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, no en virtud de su habilidad humana, sino de que el Espíritu Santo los está usando para que Dios sea glorificado. Palabra de Dios. La fe que obra milagros es mucho más que creer que Dios es bueno y que Dios me ama. La fe que obra milagros es una convicción muy profunda de que Dios quiere y que Dios puede usarnos. Una convicción muy fuerte. Pero segundo, es una gran docilidad al Espíritu Santo para que obre como Dios quiere edificar en su pueblo. Aquí, en la docilidad al Espíritu Santo, es donde se diferencia la fe que obra milagros, que es acción, manifestación del Espíritu Santo en nosotros, de un fanatismo o de la ley de atracción, o de cuando nosotros empezamos a poner al Señor. Yo siempre digo esto, Señor, excúsenme, pero que nos encanta poner al Señor en compromiso. Yo declaro. ¿Quién es usted para declarar? ¿Quién es usted para declarar? Nosotros no somos nadie, nosotros estamos para pedir humildemente, confiadamente, que Dios en su tiempo y en su momento manifestará su gloria como Él quiere. Como Él quiere, como Él entiende, como Él sabe mejor que nosotros. La fe auténtica crece en la capacidad de dejar a Dios ser Dios. El fanatismo, el mentalismo, esto de vamos a ponerle la mano al carro para que llene el tanque de gasolina, eso ha pasado, señores, no se rían. Busca ejercitar sus propios poderes, tiene fe en sí mismo, se cree invulnerable y busca manipular a los demás. Si nosotros queremos ver lo que Jesús pensaba de esto, solo tenemos que recordarnos de esa escena cuando iban camino a Jerusalén y se pararon por ahí y no los recibieron en un pueblo, ¿se acuerdan? Y vienen Santiago y Juan, que siempre estaban de presentados, la capacidad de meter la pata de Santiago y Juan es una cosa impresionante. Y le dice, Señor, ¿quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo para que los consuma? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús lo mira y se va. ¿Por qué? Porque el poder de Dios solamente puede salir de nosotros por la acción del Espíritu Santo cuando nosotros tenemos fe, pero cuando nosotros estamos en la misma intención de Dios. El poder de Dios no puede usarse en contra del plan de Dios, en contra de la voluntad de Dios, sino en la misma intención de Dios. Entonces, si el Señor no está obrando como nosotros entendemos que debe ser, ¿por qué no le preguntamos, Señor, ¿y qué tú quieres? ¿Y cuál es tu plan? ¿Y hacia dónde tú quieres que vayamos? Si no está pasando lo que yo quiero, entonces, ¿qué quiere Dios? Dice un amigo muy querido que nunca sabemos que se está haciendo más certeramente la voluntad de Dios que cuando no se está haciendo la de nosotros. Si no se está haciendo la mía, pues muy probablemente se está haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces la fe en el poder de Dios puede ponerse a prueba por la existencia del mal, por el sufrimiento en el mundo. Si Dios es bueno, si Dios es amoroso, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la gente buena se enferma? ¿Por qué hay tanto dolor? Esas son preguntas que están sobre la mesa. Es más, los que tienen hijos adolescentes probablemente escuchen estas preguntas con mucha frecuencia, porque el mundo se los está diciendo todo el tiempo. Si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? Hay un tenista, el tenista Arthur Ashe, legendario tenista de Estados Unidos, número 1 del mundo. Fue el primer afroamericano en formar parte del equipo de Estados Unidos para la Copa Davis y estaba muriendo de SIDA. Se infectó en una cirugía, ni siquiera con una conducta reprochable. Recibe cartas de sus fans y una de sus fanáticas le pregunta, ¿por qué Dios tuvo que elegirte a ti para una enfermedad tan horrible?
Él le contestó lo siguiente: 50 millones de niños comenzaron a jugar tenis, 5 millones aprendieron a jugar tenis, 500,000 aprendieron tenis profesional, 50,000 llegaron al circuito, apenas 5,000 llegaron a un Grand Slam, 50 llegaron a Wimbledon, apenas 4 llegaron a la semifinal, 2 llegamos a la final. Y cuando yo estaba celebrando mi victoria con la copa en la mano, nunca le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Y qué fácil nosotros le preguntamos al Señor, ¿por qué a mí? Cuando las cosas van mal. Sin embargo, cuando las cosas van bien, no le preguntamos, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me tocó nacer donde nací? ¿Y por qué tuve la familia que tuve? ¿Y por qué he recibido amor? ¿Y por qué, Señor, me has regalado esta familia? ¿Y por qué me has regalado la fe? ¿Y por qué me has regalado una comunidad parroquial que me quiere y que cuando yo estoy enferma me añoña? ¿No le preguntamos eso? Entonces cuando viene la cosa mala, Señor, ¿por qué a mí? Esto es un misterio. El sufrimiento es un misterio. Nosotros podemos pasarnos la vida entera tratando de explicar la enfermedad, la guerra, hay muchas teorías, está aquello del pecado social, pero todos tenemos la oportunidad de ser testigos de un Dios que actúa en el sufrimiento. En lugar de cuestionar a Dios por el sufrimiento, de ver a Dios actuando por encima del sufrimiento. Benedicto XVI, de nuevo, es mi papa y es el papa de la fe y estamos hablando de la fe. Dice Benedicto XVI, pienso que deberíamos meditar con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana, caracterizada por problemas y situaciones a veces dramáticas. ¿Quién tiene problemas y situaciones a veces dramáticas? Muchos de nosotros. Pues a nosotros, los que tenemos situaciones así, Benedicto nos invita a meditar con frecuencia en lo siguiente: en el hecho de que creer como cristianos significa abandonarse con confianza en el sentido profundo que me sostiene a mí y que sostiene al mundo. Ese sentido que nosotros no tenemos capacidad de darnos, solamente de recibirlo como un don, y que es el fundamento sobre el que podemos vivir sin miedo. Yo lo voy a leer otra vez. Creer cristianamente significa creer cristianamente. Le estoy hablando a los cristianos que están aquí. El que no es cristiano puede taparse los oídos. A los cristianos, creer cristianamente significa abandonarse con confianza en el sentido profundo que me sostiene a mí, que te sostiene a ti, que sostiene al mundo. Ese sentido que yo no tengo ninguna capacidad de darme, sino de recibir como un don, y que es el fundamento por el cual nosotros, los cristianos, podemos vivir sin miedo. Podemos vivir sin miedo. Arlet, podemos vivir sin miedo. Podemos vivir sin miedo, Laura. Podemos vivir sin miedo. Dios permite el mal, me decía en estos días mi querido compadre Víctor Burgos, hermano de comunidad. Víctor Burgos me decía, Dios permite el mal porque Él puede vencerlo. Dios permite el dolor porque Él puede borrarlo. Dios permite la tristeza porque Él puede alegrarnos. Permite las caídas porque Él puede levantarnos. La enfermedad porque Él puede curarnos. Las heridas porque Él puede sanarnos. Permite que nos alejemos porque Él nos vuelve a recibir. Permite el conflicto porque Él puede reconciliarnos. Permite las pérdidas porque Él puede volvernos a dar. Permite la necesidad porque Él puede saciarla. Permite la soledad y el abandono porque Él puede acompañarnos. Permite la muerte porque Él puede resucitarnos. Permite la vida porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Entiende esto. Si para Dios no hay nada imposible, entonces
Tu vida, mi vida, está en sus manos. Y si tu vida y mi vida está en sus manos, entonces, no importan las circunstancias, todo está bajo control. Eso es lo que significa que para Dios no hay nada imposible, que todo está bajo control. Quizás ustedes conocen, hemos conocido mucho en nuestro país recientemente, la historia de Nick Vujicic, este hombre que nació sin brazos, sin piernas, un apóstol de Dios desde la adolescencia, está predicando el evangelio. Se encontró con el Señor a los 15 años y es un hombre alegre. Y uno pudiera preguntarse, ¿cómo puede vivir alegre un hombre con estas condiciones? No tiene manos, no tiene brazos, no tiene pies. Ya está casado y tiene un hijo. ¿Cómo ha encontrado la felicidad? La respuesta de él a esa pregunta que se le han hecho muchas veces es que Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón que cambiar nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias de enfermedad, nuestras circunstancias de escasez, nuestras circunstancias de dolor, nuestras circunstancias de abandono, Dios está interesado más en cambiar nuestro corazón que en cambiar nuestras circunstancias, aunque Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Claro que tiene el poder, claro que tiene el poder. Lo que pasa es que las circunstancias son pasajeras, pero los efectos de Dios en nuestra alma son permanentes, son eternos. Y estamos hablando del Dios de lo eterno, no del Dios de lo pasajero. La victoria de Dios, mis hermanos, la gloria de Dios no está cuando cambian mis circunstancias, no está cuando se hace lo que yo espero, no está cuando lo que yo considero mis imposibles y yo se los presento al Señor, el Señor lo voltea. No, ahí no está la gloria de Dios. La gloria de Dios, la victoria de Dios está cuando se hace su voluntad y cuando yo reconozco que sin Él yo no soy nada. Dios muestra su poder en grandes signos y prodigios y muestra su poder en lo cotidiano. Y nosotros pudiéramos caer en la tentación de rechazar esas cosas cotidianas y no ver a Dios obrando ahí. Cuando nosotros vemos un enfermo terminal con una condición de paz, de alegría, que sobrepasa todo el entendimiento humano, ahí está la gloria de Dios. Ahí está el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que estamos en las manos de aquel que tiene el poder de hacer las cosas insuperablemente mejor de lo que podemos pensar o imaginar conforme al poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Podemos ver la gloria de Dios en la conversión, como decía yo ahorita. Signos inexplicables de la gracia que obra en mí, fruto del Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios. En familias rotas que en Jesús son reconciliadas, heridas sanadas. Ahí está la obra innegable de Dios. Él sana los corazones rotos y venda sus heridas. En la capacidad de perdonar. ¿Cómo puede una esposa perdonar la infidelidad de un esposo? Por el poder de Dios. ¿Cómo puede una madre perdonar a quien ha asesinado a su hijo? Y hemos visto muchísimos testimonios de eso. Por el poder y la gloria de Dios que se manifiesta. ¿Cómo podemos ser fuertes ante las pruebas de este mundo? Ahí está la gloria de Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en Cristo que me quita los problemas. No dice todo lo puedo en Cristo que tiene un switch con un control remoto y me apaga lo que no me gusta. No, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Fuerza. Les decía que Enoch y yo tenemos 3 hijas. Realmente son 4, hay uno que está en el cielo. Nuestro primer embarazo de Camila fue un embarazo de alto riesgo. Estuve en reposo constante todo el tiempo. Cuando yo sumo todos los momentos en que estuve de reposo versus lo que estuve parada, estuve más de 7 meses acostada. 7 meses de oración, de sacrificio, reposo constante. Y vimos la gloria de Dios en una niña preciosa, Camila, muchos de ustedes la han visto, aquí sentada, tiene hoy 12 años. Segundo embarazo, la misma historia, las mismas complicaciones, los mismos síntomas, las mismas acciones.
la misma intensidad de oración, la misma fe. Pero Isaac murió en mi vientre. Solamente una madre que ha visto, que ha sentido un hijo morir en su vientre, puede entender el dolor, el vacío y el duelo tan grande que esto provoca. Un duelo tremendo. La sensación de vacío más grande que yo he vivido en mi vida, y estoy segura que no la volveré a vivir jamás, fueron esos primeros días después de la muerte de Isaac. No sucedió lo que esperábamos, pero hemos visto la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no se dio solamente con Camila, porque está aquí. En Isaac hemos visto la gloria de Dios. En la muerte de Isaac hemos visto la gloria de Dios. Primero, inmediatamente, la gloria de Dios que vino con su consuelo, con su fortaleza, con su consolación sobre nosotros. Luego la hemos visto en el tiempo. Han pasado 11 años y nos ha hecho instrumento de consolación para otros. Pero de manera definitiva la vi yo años después, porque la conciencia de la vida de Isaac en mi vientre me ha convertido a mí en testigo de la necesidad de defender la vida del no nacido. Solamente porque yo conozco, valoro y amo la vida de mi hijo que murió espontáneamente en mi vientre, puedo luchar por todos aquellos que no tienen voz. El Señor me llamó a través de eso. Hace 11 años pasa eso, para que hace 2 años a Enoc y a mí como familia nos llamara a luchar por la vida. Porque dice la palabra de Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Jeremías, planes de paz y no de desgracia, un porvenir lleno de esperanza. La gloria de Dios no se hace solamente cuando se hace lo que yo quiero. Dios me ha hecho una promesa y yo le creo. Yo le creo que Él tiene planes para mí. Yo le creo que sus planes están por encima de mis planes, de mis pobres y pequeños anhelos, de mis reducidas esperanzas. Dios tiene un plan de amor para nosotros. Su victoria no está en que Él complazca mis deseos ni mis caprichos, ni en lo que yo creo que es mejor. La gloria de Dios se manifiesta en que Él me acompaña, en que Él está cerca, en que Él tiene el control de mi vida, en que Él es mi guardián, en que Él no duerme, en que Él es mi fuerza en la tribulación. Y eso, mis hermanos, es un signo indudable del poder de Dios en nuestra vida. Indudable. Y mira hacia atrás y contempla todos los sufrimientos de tu vida. Ahí ha estado el Señor. Y eso es un signo indudable de que para Él nada es imposible. Nuestra fe en Él, que vence nuestros miedos, nuestras miserias, nos da acceso a un mundo nuevo, a un mundo donde la justicia y la verdad no son una parodia, un mundo de libertad interior y de paz en nosotros mismos, con los otros y con Dios. Palabras de Benedicto XVI. Libertad interior y paz con nosotros mismos, con los otros y con Dios. Este es el fruto de la fe en Dios. Este es el fruto de la gloria de Dios. La victoria de Dios está en que seamos fieles a Él. La victoria de Dios está en que no tengamos miedo. Aquel día de la barca, cuando la barca estaba siendo zarandeada y Jesús mandó a callar los vientos y terminó todo aquello, ¿qué le dice a los discípulos después? ¿Por qué son tan miedosos? ¿No tienen fe? ¿Qué nos está diciendo? Que lo contrario a la fe es el miedo. Y Dios tiene el poder sobre nuestros miedos. La victoria de Dios está en que seamos fieles hasta la muerte. La victoria de Dios está ya en la vida eterna. La victoria de Dios está en que Él vence mis miedos. Ahí está la victoria de Dios. Miren, mañana, 1 de diciembre, yo cumplo 5 años de haber dicho que sí al retazo, un reto grande, no un retazo, no es que es un pedazo, es que es un reto muy grande de Televida. Si yo pudiera resumir este camino, y Monseñor es testigo, en una palabra sería fe. Mi fe es muy pequeña, muy pequeña. Yo con facilidad me lleno de miedo, de dudas, y yo he visto en Televida a Dios obrar una y otra vez en la vida de las personas, en la vida de nosotros los empleados, confirmando que esa es su obra.
Hermanos, yo he visto encarcelados conocer al Señor a través de una adoración eucarística. Yo he visto personas que han sido acompañadas por la iglesia en el momento de su muerte a través de la televisión. Yo he visto personas a punto de suicidarse que han conservado la vida por tener alguien que les hablara en ese momento. Yo he visto vocaciones nacer, yo he visto la providencia de Dios de muchas maneras. Y mis miedos constantemente me asaltan. La tempestad me zarandea interiormente. Aun cuando yo veo a Jesús enmudecer los vientos, me asaltan. Yo recuerdo en una ocasión, septiembre del 2013, que yo tenía en mis manos un informe que nunca llegué a entregar. Mi jefe, que está aquí sentado en el primer banco, se va a enterar de esto en este momento. En mis manos, perdón, en ese informe había todo un estudio de lo que había que hacer para cerrar completamente el canal. Yo estaba segura de que no había salida. Tenía, por razones de compromisos pastorales, casi una semana que no hablaba con Monseñor. Yo me senté, cuadré todo, yo estaba segura, yo supuestamente lo había discernido y orado, porque ustedes saben que cuando uno quiere hacer su voluntad y lo que uno cree, uno está desesperado y alguien te viene a decir, tú dices, eso está discernido y orado. Entonces yo había cerrado porque ya eso para mí estaba discernido y orado, que implicaba un cierre total de operaciones. Yo no veía otra opción, muerta de miedo. Él llegaba a las 9 de la mañana y yo me fui al Santísimo a las 8, no para pedirle al Señor que me iluminara, no, para que me diera las palabras, para yo convencerlo a Él de lo que yo entendía que era ya lo que había que hacer. Y ahí estoy yo, armando mi muñeco delante del Señor, para que Él me capacite, no para hacer sus planes, sino para hacer los míos, mi autosuficiencia, mi debilidad de siempre. Y el Señor me empieza a quemar por dentro. Me empieza a quemar por dentro de una manera que yo no les puedo explicar. La presencia de Dios se hizo real, indudablemente, ante mí en aquel lugar. Casi yo podía quitarme las sandalias porque el terreno que estaba pisando era sagrado. Una presencia de Dios impresionante. Y su palabra me dice lo siguiente: nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley de mi siervo Moisés. Así procurarás en todo actuar conforme a lo que ya está escrito y tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ok? Casi rompo el informe, pero no me atreví. Mi fe no era tan grande, sino que fui a aquella reunión del consejo y el Señor me volteó como una media. Porque cosas que a mí no se me había ocurrido, cosas que no estaban en el panorama, el Señor empieza a cambiar. Ese mismo día no solamente me llenó a mí de fuerza, sino que cambió totalmente la situación que yo estaba viviendo. Y después de esa reunión, sí rompí el informe. Dios vence nuestros miedos. No solamente en mi trabajo, porque tiene que ver con la evangelización, en el tuyo también, en tu negocio, en tu empresa, en tu familia. Donde quiera que tú estás, basta que seas fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, y eso es una promesa de su palabra. El signo de Dios muchas veces será el aumento de nuestra fe, sea porque hayamos visto a Dios cambiando las circunstancias, o sea porque nos colma de su gracia de manera extraordinaria para que podamos pasar la prueba. Mis hermanos, y me he pasado la noche hablando de imposibles que son pasajeros. Me he pasado la noche hablando de cosas terrenas, de cómo se manifiesta Dios en el poder en lo terreno, en lo que pasa, en lo que nos preocupa, en lo que nos quita el sueño, en lo que nos agobia, pero al final cosas terrenas.
Pero el imposible definitivo para nosotros, el verdadero imposible para nosotros, Jesús lo hace posible. Que una persona pequeña, miserable como yo, pueda llegar al reino de los cielos y ver a Jesús cara a cara. Los sufrimientos de esta vida no son nada, dice la palabra de Dios. Nada comparados con la gloria futura que se revelará en nosotros. Y cuando nosotros contemplamos esto, cuando nosotros miramos el acceso que Jesús nos ha abierto con su resurrección, hemos tenido el acceso ganado por los méritos de su cruz, de formar parte de esa multitud de vestiduras blancas que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero y estar delante de Dios, mirándolo cara a cara eternamente en su presencia. ¿Ustedes están entendiendo lo que eso significa? Los problemas de esta vida no son nada, dilo conmigo, los problemas de esta vida no son nada, nada comparado con la corona de gloria que Dios tiene para nosotros. El mismo Espíritu que santificó a Jesús nos santifica a nosotros con su gracia. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús y lo llenó de poder, nos predicaba Monseñor Masalles anoche, nos llena de poder a nosotros con su gracia. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo y lo glorificó por los méritos de su cruz, nos da a nosotros el acceso a la gloria. Cuando nosotros ponemos la mirada en la vida eterna, somos capaces de darle la justa medida a los problemas de este mundo, la justa medida a los imposibles. Nosotros podemos ver montañas moverse, nosotros podemos ver tempestades enmudecer, nosotros podemos ver grandes signos y prodigios de Dios, de que nada es imposible para Él, y todo eso es nada, pequeño, tontería, comparado con la gloria que está reservada para nosotros. Y esta Navidad es una buena oportunidad para pedirle a Dios que nos regale la fe de María, la fe de nuestra Madre, la fe que nos ayude a caminar confiados, que en el momento de la prueba, del riesgo de ser repudiados, de la persecución, de la huida, del sufrimiento, como María, nosotros podamos decir, hágase. Que nosotros podamos confiar que no hay nada imposible para Dios. La fe de nuestra Madre se fortalece en la certeza de la misericordia que no pasa, y por eso ella es capaz de cantar en el Magnificat: el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Hermanos, la debilidad omnipotente del amor divino nos rodea por detrás y por delante. El Señor nos dice en su palabra que su amor por nosotros nunca se apartará. Y dice el apóstol Pablo: tengo la certeza, Romanos 8, 38 y 39, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni el dolor, ni el rechazo, hermanos, ni el conflicto, ni la soledad, ni el mal, ni la muerte, nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y ese amor es el que hace posible lo imposible. Ese amor es el que se ha encarnado en Navidad. Ese amor es el que murió en la cruz por nosotros. Ese amor es el que nos ha abierto definitivamente las puertas del cielo. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Dar gracias. Que sea una Navidad llena de gratitud, porque podamos contemplar la obra de Dios en nosotros. Que podamos contemplar lo que nos ha sido prometido. Que podamos contemplar lo que nos es reservado y podamos desde ahora alabar al Señor y darle gracias. Gracias. Vamos a pedir al Señor que cambie en esta Navidad nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Saben por qué? Porque
Dios, siendo todopoderoso, siendo omnipotente, pudiendo hacerlo todo solo, le ha parecido bien usarnos a nosotros. Le ha parecido bien en nuestra debilidad llamarnos a ser canales de su gracia. Y nosotros debemos pedir conversión en este Adviento, para nosotros poder ser canales de la obra de Dios a través de los otros. Sí, hay signos en los que Dios interviene directamente. Hay signos que son discretos. Hay milagros como el de la Eucaristía ante el que solamente nos podemos maravillar. Hay signos cotidianos que damos por sentados, respiramos, nos despertamos. Pero hay otros en los que tú y yo somos el signo de Dios para otros. Hay momentos en los que tú y yo podemos ser la respuesta a la oración de un hermano. Y en esta Navidad hay gente que está sufriendo y que siente que es imposible ser consolado. Y tú puedes ser respuesta de Dios para ellos. Hay gente que no tiene para comer. Hay gente sedienta que no tiene para vestir. Y tú puedes ser obra de Dios para ellos. Hay gente sola en su casa, en un hospital, en una cárcel. Gente que nadie la visita. Y tú puedes ser maravilla de Dios para ellos. Hay gente que sufre y tú puedes ser consuelo de Dios. Gente rechazada, aún por su propia conducta, y tú puedes ser cercanía y compañía de Dios. Hay gente que necesita el anuncio valiente y gozoso de que Jesús está vivo, de que Dios se ha encarnado, de que se ha acercado, de que Dios le ama. Este mundo está sediento de testigos del Evangelio, está muriendo de frío y nosotros somos los que podemos darle calor. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste a tu Señor? Monseñor nos preguntaba ayer, ¿cuándo fue la última vez que dijiste a alguien las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu trabajo, a tus hijos, en tu familia extendida, en los grupos de amigos? Las mujeres en el salón de belleza, los hombres en el taller, en el car wash, en la fila del banco, en el trabajo, en la oficina, en la sala de espera de un médico. Y estamos tan distraídos leyendo en el celular y el mundo muere por falta de Dios. Y el mundo tiene sed de conversión de las almas y nosotros callamos. Tú y yo podemos ser el milagro, la obra, la acción, la respuesta de Dios en esta Navidad. Tendremos incontables oportunidades. Un Señor nos hacía una invitación ayer y yo quiero repetírtela. Vamos a estar en muchos grupos sociales. Nos vamos a encontrar con la familia, con los grupos de trabajo, con los compañeros de estudio de hace 20 años. Todos los grupos que nosotros tengamos nos vamos a encontrar en esta Navidad. Nos faltarán días para encontrarnos con gente. Y como ya ahora no alcanzan las noches, también haremos almuerzo y haremos cafecito por la mañana, las mujeres. Porque no alcanzan los días de Navidad para encontrarnos con aquellos que amamos. ¿Dejaremos que sean encuentros fríos, frívolos? ¿O tendremos el ardor y la valentía de darle sabor al Evangelio? De darle sabor a Cristo. La Navidad. Celebramos el 24 de diciembre la fiesta de Nochebuena, el 25 la Navidad. Y llegamos ahí sin nada. Hemos estado aquí 3 días en el Adviento. A partir de mañana nos desconectamos para ir a la fiesta. ¿Prepararemos adecuadamente la Navidad? Nuestra parroquia este año nos invita a una devoción muy hermosa. Se llama la novena de Navidad. 9 días antes de la celebración del nacimiento de Jesucristo, meditación en familia. La vamos a recibir en las misas dominicales. Pero podemos hacer con eso lo siguiente: lo podemos romper, lo podemos tirar en el carro y olvidarnos de eso, o podemos santificar las fiestas, o podemos santificar la Navidad, o podemos aprovechar esa ocasión para invitar a los vecinos a que vengan a conocer lo que nosotros hemos conocido celebrando la novena por 9 días. Dios cuenta contigo y conmigo para hacer signos en esta Navidad, signos de su poder. Él, que todo lo puede, nos ha hecho partícipes
de su obra. Tanto así se ha acercado Dios, que nos ha hecho necesarios para instaurar su reino aquí en la tierra. El ángel le dijo a María: también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María, Madre nuestra, unida totalmente a Cristo en la obra de salvación, respondió: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pidamos al Señor que la certeza de que para Él no hay nada imposible, que la certeza de que nuestra vida está completamente en sus manos, nos mueva como María a decirle un hágase gozosa, y nos ayude en todo momento a reconocernos como siervos del Señor. Vamos a orar un momento. Si te sientes cómodo poniéndote de pie, ponte de pie. Si te sientes cómodo sentado, quédate sentado. Si te sientes cómodo de rodillas, quédate de rodillas. Vamos a alabar al Señor en esta noche. Aquel que tiene el poder de hacer las cosas insuperablemente mejor de lo que podemos pensar o imaginar, conforme al poder que actúa en nosotros. Vamos a alabar al Señor, Dios de lo imposible, Dios nuestro, Creador nuestro. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres. Vamos a abrir nuestra boca, a no dejar pasar de largo esta oportunidad para alabarlo, bendecirlo. Bendito sea, Señor. Alabanzas a tu nombre santo. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque eres el Dios que anunció las maravillas de tu poder. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón, levantamos nuestras manos y no nos da vergüenza decirte: te amamos, te alabamos. Bendito seas, Señor. Alabanzas a tu nombre santo. Tú eres el Dios, el Señor, el que todo lo puede, el Todopoderoso. Por eso a ti te alabamos, a ti venimos y a tus pies nos rendimos, Señor. Bendito seas, Señor. Que la gloria sea para ti. Alabanzas a tu nombre santo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque haces tantas maravillas, has hecho tantas cosas en nuestra vida y nos quejamos por aquella que no va. Tantas maravillas en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendecido y adorado y alabado por los siglos. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Alabanzas a tu nombre. Que no te dé vergüenza. Vamos a alabarlo todos con nuestra boca. No nos quedemos callados. Bendito eres. Digámosle al Señor todo lo que Él se merece. A decirle un altavoz: bendito seas. Que no nos dé vergüenza decir que Él es el grande, que Él es el todopoderoso. Alabanzas a ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito eres, Señor. Gracias. Mi corazón te alaba, Señor, en esta noche. Y someto a ti, Señor, ante tu poder todos mis miedos, todas mis ansiedades, Señor, tú las conoces mejor que yo. Y te doy gracias porque me has llamado, Señor. Gracias porque me has escogido para ser tu instrumento en esta Navidad, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, aun cuando muchas veces no me he dado cuenta. Bendito seas. Gracias, Señor, por tus obras. Gracias por tu poder, por tu amor, Gracias. por tu dulzura, Señor. Bendito seas. Gracias porque tú nos amas y nos llamas. Así es, Señor. Bendito Gracias porque mi vida está en tus manos, Señor, y nada temo. Gloria a ti. Nada temo, Señor. Tú me sostienes, tú me guías, Señor, tú me proteges. Tú me llevas, Señor, tú me fortaleces.
Tú aumentas mi pequeña fe. Gracias, Señor. Bendito eres. Y ahora vamos a ver una de las maravillas, la gran maravilla que hay en la tierra. Si uno toca los planetas, toca la creación. Si uno toca las nubes, está tocando la creación. Si toca el templo, si me toco a mí o toco a mi hermano o a la persona que tanto amo, todo lo que pueda tocar con mis manos, todo es parte de la creación. Hay una sola realidad que no es la creación, y es cuando un pedazo de pan consagrado por el sacerdote se convierte en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Ese pedazo de pan es el Señor, aquel de quien dice el Evangelio de Juan: por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada se hizo. Este Jesús sacramentado, que ahora se va a pasear por aquí, vamos a adorar por unos minutos. No nos dejemos de maravillar. Jesús viene aquí a hacerse presente en ese pedazo de pan glorioso, única realidad en la tierra que tocamos, y no es una criatura, es el Hijo de Dios. Él viene ahora y venimos a adorarlo. Adoremos al Señor, adoremos a Jesús. Jesús, yo confío en ti. Bendito eres, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti. Santo, 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 santo eres, Señor. Bendito Dios, poderoso eres, majestuoso eres. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, bendito, bendito Jesús. Confío en ti, Señor Jesús. Confío en ti. Bendito eres. Alabemos a Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores ante nosotros. Lo único que podemos tocar, como decíamos, Señor, que es divino, Dios mismo aquí delante de nosotros, ante nuestros ojos, en el santísimo sacramento del altar. Bendito seas, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre. Te glorificamos, Señor, te exaltamos, porque tú eres el Rey de nuestra vida, Señor, porque sabemos que para ti nada es imposible, porque toda mi vida está en tus manos, Señor. Bendito eres. Santo, santo, santo eres, Señor. Gloria, gloria, gloria. La gloria sea para ti. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo. Bendito eres. Y ahora vamos a poner a sus pies todas nuestras realidades cotidianas que vivimos. Y vamos a poner a los pies de Jesús nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras situaciones. Cada uno de los que estamos aquí estamos con nuestras cosas. Esas, Jesús, venimos a ponértelas a tus pies. Porque cuando tú llegaste al mundo, el ángel le dijo a María: nada hay imposible para Dios. Y tú eres Jesús, aquel de quien Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús, para ti no hay nada imposible. Por eso a tus pies ponemos nuestras vidas, nuestra enfermedad, nuestros problemas, nuestras angustias y ansiedades, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vocación. Señor, hemos caminado sin rumbo tantas veces, pero ahora ante ti decimos como Pedro: ¿a quién iremos? Eres tú el que tienes palabras de vida. Bendito seas, Señor Jesús. Te doy gracias por estas palabras hermosas que tú has hecho surgir de la boca de Leslie. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras tuyas permanezcan en nosotros. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Que no nos dé vergüenza alabarlo, bendecirlo, adorarlo. Gloria a ti, Señor. Te alabo, te Si bendigo. pasas esta vida sin adorarlo, Gracias, Señor. en el cielo pasarás
muchos momentos lamentando de no haberlo adorado lo suficiente aquí. Adorémosle y aprovechemos el momento. Gracias, Preparemos Señor. nuestra Gracias, Navidad Señor. ya desde ahora. Bendito eres, bendito eres. Gracias, Señor. Gracias por estas primicias de la Bendito gloria, seas. Señor. Gracias por poder estar ante ti aquí en la tierra, Señor. Lo más cerca que podemos estar de la gloria, Señor, es cuando estamos a tus pies. Tú ahí, Señor, en el altar, tan grande y nosotros tan pequeños, Señor. Te amamos, Señor. Gracias porque podemos estar frente a ti. Indignos somos, Señor, pero te ha parecido bien. Mi corazón te alaba en esta noche, Señor. Mi corazón te canta, mi corazón te da gracias por lo que has hecho, Señor, por lo que haces y por lo que harás en mi vida y en la de mis hermanos. Bendito eres, Señor. Santo eres, Señor. No hay temor, porque el amor echa fuera todo el temor, Señor. Y tú eres el amor. Bendito eres. Santo eres, Señor. En las manos de Jesús, allí quiero estar. En su corazón, segura estaré. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación. A su lado estaré. En las manos de Dios, allí quiero estar. En su corazón, seguro estaré. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación. A su lado estaré. Junto a él caminaré. Será una aventura increíble, y aunque a veces tenga que llorar, mis lágrimas secarán. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío, ni el calor, ni el miedo, ni la desesperación. A su lado estaré. Junto a él caminaré. En las manos de Dios. 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 Bendito eres, Señor Jesús. Todo está en tus manos, Señor Santo Jesús. Lo que guardamos en tus manos, Señor, está en el mejor lugar. Bendito eres. Señor, que podamos aprender cada día Santo a eres. confiar Gracias. en tus manos. Bendito eres, Señor. Alabanza. En las manos de Dios. Decimos Santo juntos. eres. En las manos de Dios. ¿Cómo está tu vida? En las manos de Dios. Díselo. En las manos de Dios. En las manos. En las manos de Dios. En las manos de Dios. Nada temo, Señor. Nada me apartará de su amor, ni las tormentas, ni el frío,
Bendito seas, Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa inmaculada concepción. Bendita sea su santa inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos, que así sea. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, que así sea. Danos, Señor, sacerdotes santos que perseveren hasta la muerte. Danos, Señor, sacerdotes santos que perseveren hasta la muerte. Danos, Señor, sacerdotes santos que perseveren hasta la muerte. Danos, Señor, sacerdotes santos que perseveren hasta la muerte. Danos, Señor, familias santas que perseveren hasta la muerte. Danos, Señor, familias santas que perseveren hasta la muerte. Bendito eres, Señor Jesús. Vamos ahora a recibir la bendición. Ha sido un breve momento, pero con el Señor de señores que nos bendice. Jesús.